Ya me he puesto fina. Esto era lo típico que te decía el preparador. Es que se te oye. No tires el agua. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Soy David López, abogado y socio de Verae, el despacho organizador de este Congreso Mercantil y Soluciones a la Crisis. Y tengo el honor de presentar a 4 magistradas, 3 del ámbito de la jurisdicción social y una del ámbito de la jurisdicción mercantil, que van a debatir y van a exponer la problemática del derecho laboral en su incidencia en la crisis actual, tanto fuera del ámbito concursal como dentro del ámbito concursal. La crisis a la que estamos enfrentados ahora, bajo el paraguas del COVID, está arrasando parte del tejido empresarial de este país, y la incidencia laboral es donde se escenifica de forma más evidente el drama de esta crisis empresarial y esta crisis laboral, que al final ese drama se escenifica en muchas y muchas familias que pierden su empleo y su esperanza de tener un proyecto de vida digno. Entonces tengo el honor de presentar, y lo voy a hacer por orden de intervención. En primer lugar, la excelentísima señora Beatriz Victoria Prada Rodríguez, magistrada del Juzgado de lo Social de Madrid, que va a hablarnos sobre los despidos individuales, también en el escenario del COVID y su incidencia. Nos va a contestar a diferentes preguntas que yo creo que están en el debate y en todo planteamiento de solución que tiene todo empresario. No olvidemos que este congreso va dirigido sobre todo a los empresarios, a solucionar esas interrogantes y esas preguntas que desde el punto de vista de su responsabilidad empresarial les gustaría tener una certeza sobre lo que hacen y su incidencia en el mundo jurídico y en el mundo procesal, que al final va a tener una contingencia de un alcance u otro, que su solución va a tener o no un calado en ese tejido empresarial. Luego tengo el honor también de presentar a doña Fátima Bernardo Olivares, magistrada del Juzgado de lo Social de Madrid, que nos va a hablar también sobre los ERES fuera del COVID y dentro del COVID, en su incidencia. A su izquierda tengo el honor también de presentar a doña Sara Alonso Fernández, magistrada del Juzgado Social número 20 de Madrid, que va a hablar de los ERTES. Está en el ojo del huracán. Sí. Los ERTES, la incidencia en los ERTES, estos famosos ERTES que parece que es la solución a todos los problemas y lejos de ser una solución, puede ser, ¿Un problema? Esperemos que no, un problema, y ojalá que no sea un desastre. Y a su izquierda está la excelentísima señora Ana María Gallego Sánchez, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que nos va a hablar sobre la incidencia laboral en el concurso y toda la problemática del concurso. Os voy a dar la palabra. Sí. A mí, como letrado, hoy me siento afortunado de dar y conceder la palabra a sus señorías. Y sin más dilación, te cedo la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este acto y por la amable presentación que se nos ha realizado. Efectivamente, yo voy a intentar trasladarles unas pinceladas muy básicas de lo que son los despidos individuales, las clases que hay, aunque ya seguro muchos de ustedes las conocen, los requisitos, lo que se debe hacer por parte de la empresa cuando intenta despedir a un trabajador por unas u otras causas para que ese despido luego prospere en los tribunales y, finalmente, porque creo que también es de interés y porque es la época en la que nos ha tocado vivir, sobre la famosa prohibición de despedir del Real Decreto 9/2020 que se dictó durante el estado de alarma. Bien, bueno, por comenzar con una definición sencilla, podríamos decir que el despido es la extinción del contrato de trabajo a instancia del empresario.
Es una definición que parece muy básica, muy obvia, pero que es lo que permite distinguir esta causa de extinción de otras causas como pueden ser la jubilación del empresario, el trabajador, la extinción de un contrato por obra o servicio, un contrato de interinidad. Cuando la relación laboral finaliza por voluntad del empresario, estamos ante un despido. Esa finalización a instancia del empresario puede tener dos tipos de causas, disciplinarias y objetivas. Las disciplinarias consisten básicamente en un incumplimiento del trabajador de sus deberes laborales. Son supuestos de indisciplina, desobediencia, transgresión de la buena fe contractual, ausencias injustificadas al trabajo, faltas de puntualidad, un incumplimiento laboral por parte del trabajador. Las objetivas se llaman así porque trascienden de la voluntad de una parte y de otra del contrato. Hay un evento que sobreviene, causas económicas, técnicas, organizativas de producción, pero que es ajeno a la voluntad de trabajador y empresario para extinguir. Se conocen popularmente como causas ETOP, que son las siglas de Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción, y las encontramos en el artículo 51 del Estatuto, que define sintéticamente lo que es cada una de ellas. Causas económicas se identifican con pérdidas actuales o previstas de la empresa, pero también con una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas. Es decir, no hace falta ya que la empresa llegue a entrar en pérdidas, llegue a incurrir en pérdidas, sino que una disminución más o menos progresiva, continua, del nivel de ingresos también puede ser causa económica de despido. ¿Por qué? Porque lo que se busca precisamente es evitar que la empresa llegue a incurrir en pérdidas y que, en la medida de lo posible, pueda atajar una situación económica delicada, deficitaria, para mantener la viabilidad de la empresa y, con ella, la de los puestos de trabajo. Es preferible extinguir algunos puestos de trabajo a tiempo y mantener la viabilidad de la empresa y los demás trabajos que no llegar a una situación que ya sea irreversible. Causas técnicas se identifican con cambios en los medios o instrumentos de producción que provocan una menor necesidad de mano de obra. Son supuestos en que la empresa se moderniza, se digitaliza, se mecaniza. Tareas que antes se hacían acudiendo a la mano de obra, ahora se realizan de una manera mucho más mecanizada, mucho más digitalizada. En definitiva, hace que se produzca un sobrante de mano de obra y, en ese caso, también el empresario está facultado para extinguir el contrato. Causas organizativas suceden cuando lo que se producen son cambios no en los métodos de producción, sino en la forma de organizar los recursos humanos de la empresa. La empresa reorganiza su plantilla, reorganiza sus estructuras y es capaz de hacer lo mismo que hacía antes con menos mano de obra. En ese caso, también ese excedente de mano de obra, que al final es un poco la causa común de todas las causas objetivas, autoriza a la empresa para extinguir por este motivo. Y, finalmente, causas productivas hacen referencia a cambios, normalmente a menos, en la demanda de los productos o servicios que la empresa ofrece en el mercado. Hay una menor demanda de producción cuando se pierde un cliente importante, cuando se pierde un contrato importante, cuando, en definitiva, el producto que la empresa ofrece, lo que constituye su actividad de negocio, disminuye. Eso también da lugar muchas veces a una causa económica, porque al final todas van un poco entrelazadas, pero también en este caso estamos ante una causa objetiva de despido que autoriza a la empresa de nuevo para amortizar los puestos de trabajo que puedan sobrar. Por tanto, despido por causas disciplinarias, despido por causas objetivas. Consecuencias que diferencian un despido de otro. El despido por causas disciplinarias no lleva aparejada indemnización ni derecho al cobro de salarios de tramitación. El despido por causas objetivas lleva una indemnización, como saben ustedes, de 20 días por año de servicio o el tiempo proporcional en caso de que el tiempo sea menor. Esa indemnización es importante que se abone en el mismo momento de la entrega de la carta de despido, porque si no se hace simultáneamente a esa entrega de la carta, el despido ya es improcedente por motivos de forma. Y bien, ¿cuáles son los requisitos necesarios para que, una vez que el despido es impugnado por el trabajador y llega al juzgado, la empresa pueda sacarlo adelante y pueda obtener una ratificación en sentencia? ¿Por qué sistemáticamente, se habrán preguntado a veces muchos de ustedes, por qué sistemáticamente los jueces de lo social declaran la improcedencia del despido, haga lo que haga el trabajador, o pase lo que pase en la empresa, o diga lo que diga la empresa en el juicio? Bueno, una de las causas principales, y en este sentido la respuesta es clara, está en la carta de despido. Es fundamental para que un despido pueda prosperar, para que se pueda discutir en sala, para que se pueda analizar las causas, que se haga una buena carta de despido. Y hacer una buena carta de despido significa que las causas, sean objetivas o disciplinarias, estén perfectamente detalladas en la carta. Si la carta es mala,
si es una carta genérica, si no concreta los hechos, si no concreta las causas, si no hay cifras, si no hay comparativa, si no hay el cómo, el dónde, el cuándo, ante quién, qué consecuencias ha producido ese acto del trabajador o ese evento objetivo que ha sobrevenido en la empresa, no hay nada que hacer. Es importante que en un foro como el que tenemos aquí, que estamos entre empresarios y ante empresas, la empresa sepa que esa es la primera defensa que tiene. Es la primera coraza que se pueden poner ante una impugnación judicial de un despido. Y es un acto que se debe realizar en el momento uno, en el primer momento, en el momento de redacción de la carta. Porque lo que no está en la carta de despido no existe judicialmente hablando. No se puede practicar pruebas sobre lo que no está en la carta, no se puede alegar sobre lo que no está en la carta y no es un defecto que se pueda subsanar en el acto del juicio. Tiene que venir de antes. Sí que la ley contempla una posibilidad de subsanación de un despido que sea defectuoso, pero para eso hay un plazo y para eso hay una serie de motivos que son al margen y antes de que el despido llegue al juzgado y al tribunal. Cuando llegamos al día del juicio, si la carta es genérica, si la carta es mala, no hay nada que hacer. No hay partido que jugar. El partido solo se juega si la carta está bien hecha, si los motivos del despido están perfectamente concretados en la carta. ¿Y por qué es una exigencia tan importante esta? Porque cuando un trabajador recibe una carta de despido y decide impugnarlo, solo se puede defender de lo que figura en esa carta. Nadie se puede defender de lo que no conoce, ni de una imputación genérica o vaga o vacía de contenido. Si a un trabajador se le imputa, usted no ha venido a trabajar este día, o usted ha llegado a tarde este día y tantos minutos o tanto tiempo, él puede intentar contrarrestar esa imputación con alguna prueba en contrario. Si a un trabajador se le especifican las causas económicas, él puede intentar pedir un informe pericial contable sobre la situación económica de esa empresa con el cual contrarrestar esas causas. Pero si en la carta solo aparece que la situación económica es muy mala, que la crisis del sector, que el COVID, que es muy manido también ahora, etcétera, etcétera, o simplemente usted no cumple los estándares de la empresa, usted ha incurrido en una disminución continuada y persistente de su rendimiento, usted ha llegado tarde sistemáticamente, ante eso no hay defensa posible y por eso el despido ya es directamente improcedente. Como decía, es muy importante que la carta cumpla los requisitos formales. En el caso de cualquier despido, la concreción de los hechos es fundamental. En caso del despido objetivo, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, además, es también requisito formal, como decía antes, el pago de esa indemnización de 20 días por año de servicio y también la concesión de un plazo de preaviso de 15 días, aunque en este caso, si ese plazo no se concede, la empresa puede sustituirlo por la indemnización equivalente. Pero una de las dos cosas ha de existir. También el pago de la indemnización simultánea es posible que existe una excepción a esa obligación, que está en la ley también, en el artículo 53, que es cuando la empresa presenta una falta de liquidez absoluta que le impide afrontar el pago de esa indemnización. En ese caso, la falta de pago simultáneo de los 20 días no es causa de improcedencia, pero el día del juicio la empresa habrá de probar que el día que notificó el despido, ese día o en ese momento, carecía de liquidez suficiente para abonar esa indemnización. Es decir, es una circunstancia que en principio no determina automáticamente la improcedencia, pero que en su día, si el despido llega al juicio, habrá que probar. A partir de aquí... Si me dejas que te interrumpa solo en este momento, ya que puedo aprovechar este foro para decir que, por favor, en las situaciones estas en que no se ha puesto a disposición del trabajador la indemnización por iliquidez, por favor, el saldo de la cuenta bancaria de la empresa, fecha de despido. Es que no es tan difícil. Es que simplemente decimos y liquidez y ya está. Y venimos a juicio, mire mi pericial. Digo, ya, pero es que yo tengo que saber qué saldo tenía en la cuenta. Mala situación y una económica. Certificación de que tengo 3 cuentas bancarias y me quedaba saldo 12 euros. Y la indemnización eran 300, pues 300. O sea, la mala situación económica que lleva al despido objetivo no es equivalente a falta de liquidez, porque ya ha definido Bea claramente cuáles son las causas económicas. No, causas económicas no es que la empresa esté en quiebra. Que ya no sé. De hecho,
de hecho, permitidme también que intervenga, ese es uno de los grandes errores de las solicitudes de ERE concursal. Sí. Porque en muchísimas solicitudes de ERE concursal lo que tenemos es que nos dice, estamos en situación de insolvencia, el concurso ha sido declarado con fecha tal, pero es que la declaración de concurso o la insolvencia que conlleva el presupuesto objetivo del concurso no es causa de extinción de los contratos laborales, Claro. porque la regla general es la continuidad de la actividad empresarial. Por lo tanto, hay que argumentar con pruebas distintas y argumentos distintos a los de la solicitud del concurso. Veo que este problema es común, pero desde dos perspectivas distintas. O sea, es que la existencia de... A mí sí me aportan a veces o hacen referencia a las cuentas anuales que se me tienen que aportar con la solicitud de concurso. Sí. Pero en las cuentas anuales, primero, la gente confunde desbalance patrimonial, que no es lo mismo que insolvencia, con el concepto de insolvencia, con las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que pueden originar la causa para admitir a trámite y luego aprobar un ERE concursal. Claro. Yo diría incluso, si se me permite el consejo, que me imagino que muchos de los que están aquí lo tendrán, pero yo creo que una forma de garantizar la viabilidad de la empresa y hacer frente a las crisis que pueden ocurrir es tener un buen departamento de asesoría, porque son cosas muy básicas que en casi todos los supuestos concurren. Es decir, cuando una empresa se toma la molestia de despedir a un trabajador, de hacer una carta más o menos decente, es porque realmente la situación en esa no la hace por un capricho, no la hace por me cae mal este trabajador, me lo quito de en medio. Pero el problema es el de la base, el que ha explicado Beatriz, se parte del error. Muchísimas veces en las cartas de despido la empresa está en una situación tremenda económica, con unas pérdidas, incluso ha tenido que pedir la declaración del concurso. Y digo, bueno, ¿y a mí qué? O sea, con eso no me vas a acreditar. Podrá ser un indicio o no, en qué situación estamos, pero una solicitud de concurso voluntario o la situación económica revela la liquidez. Es que no es tan complicado, un extracto de la cuenta bancaria. Perdón por la interrupción. El asesoramiento para la redacción de la carta es básico, porque es que lo que ha explicado Bea es la realidad de lo que vemos muchas veces en los juzgados, en que vemos al empresario que sabe que la situación económica entraría en un 51, lo sabe, pero la carta está mal redactada y ya se encuentra con ese obstáculo y ya no hay manera de salvarlo. ¿Y cuántas veces no viene un pequeño empresario? Yo lo que me dijo la gestoría, y me dan ganas de decirle, por favor, reclámele usted la gestoría, porque a lo mejor es un trabajador que tiene 30 años de antigüedad y la declaración de improcedencia ya es la muerte definitiva de la empresa. Un trabajador con antigüedad de 74 y un salario, y lo vemos, Yo tengo una solución, pero ellos no lo pueden aplicar. O sea, me parece que estáis muy acertadas en hacer hincapié en esto. Cuando yo tengo una solicitud de ERE por los legitimados, el concursado, administración concursal o los representantes, lo que suelo hacer aplicando el 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es subsane usted su solicitud. ¿Por qué? Porque estamos en sede judicial y todavía... Pero nosotros eso no podemos hacerlo. Entonces, yo me puedo anticipar a la jugada. No. Pero, claro, vosotras ustedes no. Nos encontramos en el escenario. Nosotros estamos atados. Nunca mejor dicho, carta en la mesa, carta puesta. Tal cual. Lo que no está en la carta no existe. Exacto. Tal cual. Exacto. Y es que es uno de los principales, si no el principal motivo de declaración de improcedencia y a veces para indignación de la empresa y cómo puede ser posible, pero cómo me puede decir el juez que es improcedente si he traído 20 testigos, si he traído periciales, con lo que ha dicho mi abogado. La situación está ahí, pero el obstáculo procesal también está ahí. Y el obstáculo procesal tiene una base que ha explicado Beatriz impecablemente, que es la defensa, la posibilidad de articular defensa por parte del otro. En el momento que eso no se permite y se deja desarbolada la defensa del trabajador, se acabó. Ya está. Es que es básico. Llamo la atención que es la primera vez que se ponen de acuerdo la jurisdicción mercantil y social. Danos más tiempo. Nos hemos puesto de acuerdo en echar la culpa a otro. Exacto. Bueno, ya llegaremos. Bueno, como en todas las jurisdicciones, pues nosotros creemos que es vuestro, vosotros que es nuestro y bueno, pues así es. Así es. No, pero esta es una razón que suele suceder. Bueno, las solicitudes de concurso también, porque cuando yo llegué me decían, todavía te hablarán de la crisis del petróleo del 74. Digo, bueno, sí, eso fue muy constante en muchas solicitudes de concurso. Después pasamos a la crisis del ladrillo. Sí. Yo llevo un año en el que todo es la crisis del COVID.
19, claro. de la COVID-19. Entonces, lo que se está intentando transmitir es un esfuerzo argumentativo individual de las causas de cada caso. No todo se justificaba con la crisis del ladrillo y no todo se justifica con la COVID. Si se ha perjudicado la actividad económica por la crisis de la COVID, explíqueme por qué. Pues porque era un restaurante y me han obligado a cerrar. Es que es tan humilde como ese razonamiento. Claro. Seguimos. Perdón, Bea, perdón. No, encantada de que nos interrumpáis. Pero es bueno, el debate es bueno y las inquietudes De eso se trata. y contestar las preguntas que Claro. se hace todo empresario es bueno. Y es verdad que al final el embrión de la decisión hay que estar asesorado. Exacto. Sí, es vital. Es que, sobre todo porque Es una buena uno inversión. tiene siempre la sensación, y es lógico, que cuando se inicia el pleito es cuando voy, me asesoro, me busco un buen abogado, me busco las pruebas. No. Y en este caso es que es importantísimo que la parte empresarial sea consciente de que la primera defensa, la primera coraza, el 50% si quieren del juicio, tiene que estar en el minuto Sí. 1, en el momento de la redacción de la carta. Si no, no hay Sí. nada que hacer. La estrategia tiene que estar amparada en un buen profesional De ahí la buena y la asesoría. ejecución de la Exacto. estrategia también en un buen profesional. Sí, es que, exacto. Y por favor, sí, saldos de cuentas. Saldos de cuentas. Que no cuesta nada. No cuesta nada, no cuesta Que no nada. es que no queramos, es que a veces no podemos. Con lo que tenemos delante no podemos. Bueno, una vez que ya el buenísimo despido que llega... lo pida el laboral y el mercantil muchísimas veces tampoco nos dicen cuál es el saldo de cuenta. La tesorería es un concepto jurídico indeterminado, es una ficción contable. ¿Dónde está? Bueno, hay veces que tampoco se sabe dónde está. A ver, balance semestral, tu vas tesorería, tanto. ¿Dónde está esto? Ya, pero que cuando llegas al concurso, permíteme, Ahí ya. la tesorería es totalmente tangible. Pero está en la contabilidad. Entonces, Ya. dime dónde se ha ido. Sí, pero vas y abres la cuenta y no hay nada. Si sabemos que no hay nada, pero no me aportes un documento que no se ajusta a la realidad. No hace la imagen contable. No hace la imagen de la empresa, por favor. Bueno, por ir ya concluyendo simplemente, cuando ya el despido llega al juzgado hay que calificar el despido en sentencia. Ya saben ustedes que la calificación solo puede ser procedente, improcedente o nulo. El despido es procedente cuando cumple dos condiciones. Los requisitos formales se han cumplido, sea el objetivo o el disciplinario, y las causas se han probado en sala. Entonces tenemos el despido procedente. Despido improcedente es sinónimo de despido injustificado. Injustificado porque en la carta no hay ningún motivo concreto o bien porque, existiendo motivos en la carta, no se han probado o no se han probado con el grado de certeza suficiente como para considerar que el despido es procedente. También cuando los hechos que se imputan en la carta y que se prueban en sala no encajan en alguna de las faltas muy graves que dan lugar al despido, porque no toda falta laboral permite a la empresa despedir. Y por último, despido nulo solo y exclusivamente sucede cuando concurre alguno de los motivos de nulidad del artículo 55, que sintéticamente son trabajadoras embarazadas, trabajadoras reincorporadas de una baja por maternidad o trabajadores de un permiso por paternidad o trabajadores que en el momento del despido estaban ejerciendo algún derecho de conciliación familiar como reducción de jornada por guarda legal, excedencia o similar. Y por último, el cajón desastre de todos los motivos de nulidad cuando el despido se produce con vulneración de derechos fundamentales. Y entonces ahí ya encontramos todo tipo de discriminaciones por razón de edad, por razón de discapacidad, por razón de ejercicio de cargo Todo, sindical. vale todo. Ahí vale todo. Ahí vale todo, incluso a veces se alegan derechos que no son propiamente derechos El derecho al fundamentales. trabajo. El derecho al trabajo, claro. No es derecho fundamental. ¿Qué despido no vulnera el derecho al trabajo? No es derecho fundamental. Pero el derecho al trabajo no es un derecho fundamental. Bueno, motivos de nulidad tasados, carga de la prueba del trabajador, motivos de procedencia, los de la carta, carga de la prueba de la empresa, y todo lo que no sea eso es improcedente. En derecho laboral podríamos decir, haciendo un símil con el derecho penal, que todo despido es improcedente hasta que se demuestre lo contrario o procedente por parte de la empresa o nulo por parte del trabajador. Y bueno, ya por terminar, porque tampoco quiero quitar tiempo de mis compañeras, hacer una referencia a lo que probablemente sea hoy, en cuanto a despidos individuales, el debate más candente a causa de la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID, que es la famosa prohibición de despedir. Si realmente existe esa prohibición de despedir o no está. Bueno, yo personalmente creo que la frase prohibición de despedir
es incorrecta terminológicamente, porque el legislador no ha establecido una prohibición absoluta de despedir. Si lo hubiera hecho, el despido, incumpliendo esa norma, sería nulo. Lo que dice literalmente el Real Decreto es que las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, cuando derivan del COVID, no podrán considerarse justificativas de la extinción del contrato ni del despido. No podrán considerarse justificativas. Por tanto, el despido basado en esas causas es un despido injustificado. Injustificado es igual a improcedente, no nulo. Esa es la opinión hoy por hoy mayoritaria en la instancia y también en las pocas salas de lo social que se han pronunciado hasta ahora, incluyendo la de Madrid. Es verdad que hay juzgados en algunas zonas de Cataluña y una sala de lo social, que es la del TSJ del País Vasco, que ha hecho otra interpretación donde considera que como el despido vulnera esta norma, estaríamos en un supuesto de fraude de ley del 6.4 del Código Civil, acto contrario a norma imperativa prohibitiva, y entonces es nulo. El argumento de quienes no compartimos esa tesis es muy claro. Las causas de nulidad son causas tasadas. No vale cualquier otra, son las del 55. Si el legislador hubiera querido que los despidos individuales por COVID fueran nulos, lo habría establecido así en el Real Decreto. Y lo que dice el Real Decreto es que no se puede considerar justificado ese despido. Y un despido injustificado es un despido improcedente a todas luces. Por tanto, ¿se puede despedir por causas COVID? Sí. Lo que sucede es que ese despido ya no va a llevar la indemnización del despido objetivo, que son 20 días, sino que va a llevar la del despido improcedente, que son 33 días o 45 si la antigüedad es anterior a 2012. Bueno, esta sería un poco la idea. Muchas gracias. Diría que hay, aunque sea muy minoritaria, pero tenemos un compañero que tiene una interpretación Sui generis, que es parte de la base que partimos nosotras. Si la ley no me dice que el despido nulo es nulidad por los motivos que ya ha explicado Beatriz, si no me lo dice, entonces solo puede ser improcedente. Y este compañero nuestro, peculiar en su interpretación, dice, no puedo declararlo nulo porque la ley no dice si se despide después de un ERTE por las causas ETOP, es nulo, lo declaro improcedente. Pero la consecuencia establecida legalmente para la declaración de improcedencia, 3345, me parece que con eso no satisface al trabajador en la situación en la que estamos y entonces le da una indemnización adicional como si fuera una vulneración de derechos fundamentales sin declarar la vulneración. Estas cosas pasan porque no es por criticar a mi compañero, porque jurídicamente todo puede ampararse, pero hay veces que pasamos o nos parece que la normativa no sea adecuada, que eso si queréis luego lo podemos tratar, y traspasamos las barreras y nos metemos un poco en legislador. Y eso nunca podemos hacerlo. Es verdad, aunque yo tenga que hablar ahora de otras cosas, que la situación de pandemia que estábamos viviendo, yo creo que ni siquiera los que generaron todos estos reales decretos tenían la sensación de que iba a ser una situación tan prolongada en el tiempo. Entonces, lo que se quiso hacer ahí es un paréntesis, vamos a aguantar todo, que todo son 15 días, como mucho un mes, y con esto se arregla. Claro, la situación no es así, indeseablemente, pero no ha sido así. Y esta prolongación en el tiempo, al final, lo único que estamos haciendo con los ERTEs de los que luego vamos a hablar es seguir prolongando, adaptando. Pero, lógicamente, las empresas no son un chicle y llega un momento que la situación se complica. Y hay que tomar medidas y luego, pues, según el legislador haya tomado o no la decisión correcta, pues la del juzgado no puede ser otra que aplicar la ley, con las pruebas que tengamos, pero aplicar la ley. Bueno, sí. No compartimos esta opinión minoritaria de este compañero por el mismo principio activo por el que no compartimos la opinión de que es nulo. Es decir, exacto, claro, que no lo dice la ley. No lo dice la ley. Es decir, la ley establece las consecuencias de un despido improcedente. Las fija 33, 45. Y si hubieran querido cambiarlas, en el Real Decreto dirían los despidos declarados improcedentes que tengan causa directa o indirecta de coronavirus, el regular de 33 van a ser 40 días de indemnización. Pues adelante. O facultamos al juzgador para establecer una indemnización adicional. Bien. Claro, pero probablemente se sabía que de haber hecho eso nunca iba a pagar la empresa. Iba a pagar siempre Fogasa y Fogasa somos todos. Entonces, claro, porque al final es eso. Esa es otra cuestión. El problema es que la razón que tuvo el legislador cuando estableció esa prohibición de despedir, que no es una excepción al despido objetivo general, porque hasta ese momento, cuando concurrían causas económicas, técnicas, organizativas, vinieran de donde vinieran, era un motivo de despido objetivo.
La razón de eso fue que efectivamente se entendía que el COVID era una situación coyuntural, temporal. Y para dar respuesta a eso, vámonos a los ERTEs, vámonos a una suspensión temporal del contrato de trabajo, vamos a mantener el empleo y cuando esto se supere, pues recuperamos la actividad. El problema es que ese paréntesis está alargándose demasiado. Y al final y hay que tomar decisiones empresariales. Claro. Y vamos a ver una de ellas. Que deja de ser, a ver, ahora vamos a hablar de los ERTEs, pero que los ERTEs son, efectivamente, una cosa es coyuntural, no estructural. ¿Hasta qué punto, si esto se está prolongando tanto en el tiempo, se convierte en causa coyuntural y no una causa estructural? Claro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Luego hablaremos. Sí, luego hablaremos de eso. Hablaremos de eso. Vamos a hablar de los despidos colectivos. Porque si no, no vamos a terminar. Bueno, yo voy a intentar resumir porque la verdad es que yo creo que no es necesario que les explique la tramitación de un procedimiento de despido colectivo porque entiendo que van a acoger mi consejo y tener un buen asesoramiento previo. Pero en cualquier caso, vamos a dar las pinceladas propias de un despido colectivo. ERE, esa es la palabra emblemática, la más conocida, la más mediática, la extinción definitiva de la relación entre la empresa y un amplio volumen de la plantilla. Un expediente de regulación de empleo no tiene por qué ser siempre un ERE, es decir, podemos ver los expedientes temporales de regulación, los ERTEs, pero también hay EREs de reducción de jornada. El trabajador asume que se le reducen las horas de su jornada laboral y sufrirá una minoración proporcional del salario. Pero lo más común son los EREs. Para hablar de un ERE o cuándo tenemos que tramitar un ERE. Bueno, pues cuando el despido vaya a afectar a 10 trabajadores en una plantilla, en una empresa que tenga una plantilla de menos de 100, al 10% en empresas con plantillas entre 100 y 300 trabajadores y a 30 trabajadores cuando la plantilla de la empresa, son empresas más grandes, 300 trabajadores. También cuando vamos a cesar en una actividad una empresa pequeñita y por tanto nos vamos a cargar a toda la plantilla siempre que sean más de 5. Si son 4 ya, despedimos objetivamente con los requisitos y punto pelota. No toda extinción se computa en estos umbrales. Lógicamente, la que parte de la voluntad del empresario por una causa objetiva y, por tanto, nos quitamos de en medio, en principio, la extinción por expiración del tiempo convenido en el contrato, por la realización de la obra o servicio, lógicamente, por muerte, por incapacidad permanente, por jubilación. También los supuestos de extinguimos la relación laboral de mutuo acuerdo, tampoco va a computar, o los supuestos de dimisión, ni los despidos disciplinarios, y, en general, todos los que estén subyúdice, ¿vale? Si luego tenemos la mala suerte que cuando nos toca el juicio ya ha habido varias sentencias declarando improcedente un despido y nosotros no hemos despedido a los umbrales y nos entran 3, mala suerte. ¿Cuáles son las causas para tramitar un ERE? Las mismas que ha explicado Beatriz, ETOP, económicas, técnicas, ONG, pero todas tienen el mismo fin, que es garantizar la viabilidad de la empresa. Adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para adaptarse a las nuevas circunstancias, intentar resolver una situación económica negativa porque todas las causas tienen reflejo en la economía de la empresa y, sobre todo, adoptar medidas para aumentar la productividad de la empresa, su competitividad en el mercado y demás. ¿Qué hacemos cuando, para buscar una solución a la crisis que estamos viviendo, que no necesariamente tiene que ser económica, decidimos extinguir todos estos contratos laborales? Pues nos toca sentarnos a negociar. En primer lugar, hay que comunicar a los representantes legales de los trabajadores, a los trabajadores y a la autoridad laboral que tenemos la intención de tramitar un expediente de regulación de empleo. A partir de ahí tenemos una semanita para constituir una comisión negociadora. En caso de que en el centro no haya representación legal de los trabajadores, tenemos 15 días, ¿vale? ¿Quién va a estar dialogando tú a tú con el empresario? Pues los representantes legales de los trabajadores, que son las secciones legales, los delegados de personal. Y en las empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, pues lo mismo que ocurre con la tramitación de los ERTEs, directamente de tú a tú con el trabajador. ¿De qué hablamos? Oye, yo ya he decidido despedir, me concurren las causas, ¿por qué voy a hablar? Bueno, pues porque a lo mejor no siempre un único punto de perspectiva es el que va a garantizarnos cuál es la solución a la crisis. A lo mejor el trabajador o el grupo de trabajadores que está trabajando ahí sabe cómo podemos optimizar la situación sin cargarnos a tantos trabajadores, porque es que a lo mejor tenemos posibilidad de adoptar otras medidas, modificaciones de jornada, movilidades geográficas, una movilidad funcional, hay muchas posibilidades. Cuando vamos a abrir este periodo de consultas con la comisión negociadora, siempre tenemos que informarle, además puntualmente es súper importante, causas
número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, número y clasificación profesional de los trabajadores habitualmente empleados en el último año, en qué periodo vamos a proceder a la extinción de todos estos contratos de trabajo, cuáles son los criterios para los que vamos a elegir quién entra en el ERE, por supuesto que ya hemos dado traslado a la autoridad laboral y quiénes son la comisión negociadora. Documentación vital, una memoria explicativa de la causa. En las causas económicas, necesariamente las cuentas, 2 años, mientras que en el caso de los ERTEs es 1 año. Que no tenemos las cuentas depositadas todavía. Bueno, pues dame las cuentas de pérdidas y ganancias, dame el balance y el estado de cambios, auditado, si no tengo que auditar, un certificado de que no estoy obligado a auditar y un informe técnico de previsión de pérdidas. Este informe técnico también nos vale en caso de causas productivas y organizativas. De todo esto hay que dar traslado a la autoridad laboral, a la Inspección de Trabajo, que como luego veremos emitirá un informe en el que dice si concurren a la causa y si se ha hecho las cosas bien, y sobre todo a las entidades gestoras de la prestación por desempleo, ¿vale? Que se vayan preparando. Periodo de consultas, pues por norma general son 1 mes, 30 días, mínimo de 3 reuniones y entre una reunión y otra de 3 a 6 días naturales. Si son empresas más pequeñitas, es decir, de menos de 50 trabajadores, este periodo se reduce a la mitad, 15 días, 2 reuniones mínimo y el periodo de entre reunión y reunión de 4 a 9 días. ¿Cómo se adoptan los acuerdos? Pues por mayoría. Partimos de cuál es la representatividad de cada sindicato en la empresa y a partir de ahí mayoría. Negociar con buena fe, amplitud de miras, no ocultar información, porque siempre hay que dar traslado de la totalidad de ella a la empresa, buscar medidas para evitar, reducir este impacto que va a tener tanto para la empresa como para los trabajadores y de todo ello hay que extender acta. En el acta tiene que constar todo, la firma de los trabajadores, de qué se ha hablado, qué no se ha hablado, cuál ha sido la propuesta, se nos ha pedido esta información, hemos dado traslado porque todo esto el día de mañana, si se impugna el ERE o incluso para hacer el informe de inspección de trabajo se va a valorar mucho. Es la mejor manera de poner de manifiesto que ha habido buena fe en la negociación. Se me pidió esto y lo facilité. Medidas alternativas, pues como antes comentaba, a veces no tengo que cargarme a todos los trabajadores, y perdón por la expresión, a veces los puedo recolocar, les puedo dar una determinada formación y orientarles a lo mejor a una cadena para las que no estaban formados, pero que ellos prefieren asumir una minoración de salario y trabajar con una categoría profesional inferior, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las modalidades geográficas, también que de repente inapliquemos alguna condición del convenio colectivo y estábamos pagando este plus de nocturnidad, de productividad, de 2 personas, vamos a quitarlo y así evito los despidos y con esto salvo unos cuantos empleos. A la empresa le viene bien porque sigue teniendo un trabajador, aunque perciba menos dinero, el trabajador, oye, pues si durante unos años tengo que tener menos cotización y menos salario, mejor que quedarme en la calle y más en la situación en la que estamos ahora. Se puede prever también planes de formación y de reciclaje y siempre en empresa, cuando vamos a despedir a más de 50 trabajadores, hay que hacer un plan de recolocación externa, con una duración de unos 6 meses a través de las empresas de recolocación autorizadas. La autoridad laboral, a la que ya le hemos dicho desde el primer momento, oye, vamos a iniciar un periodo de consultas, puede intervenir de distintas formas en el procedimiento mientras se negocia el ERE. Realiza advertencias, recomendaciones, los representantes de los trabajadores pueden avisarle de alguna cosita que esté pasando y entonces ellos hacer algún tipo de recomendación. Sobre todo, estas recomendaciones de la autoridad laboral no van a ser en relación a la concurrencia de la causa, siempre van a ser con las medidas de acompañamiento y las de recolocación externa. Bueno, ya ha terminado todo el periodo de negociación, hemos sufrido todos muchísimo, sufren los trabajadores, sufre la empresa, consigo acreditar una causa, os ponéis en mi lugar, hay empatía, no la hay, ¿cómo finalizamos? Si finalizamos con acuerdo es siempre lo mejor, desde luego. Los acuerdos pues, pueden suponer que la previsión inicial que teníamos ahora la hemos minorado y lo que al final siempre se hace, además de estos planes de recolocación, si el día de mañana una bolsa de trabajo, las indemnizaciones. Elevar la indemnización que por despido objetivo tuviéramos que abonar a los trabajadores, pues hemos visto muchos despidos que se han acercado a la improcedencia. Hemos visto muchos EREs con acuerdo, con una indemnización de 31 y de 32 días o indemnizaciones de 30 días, pero que se computen las percepciones extrasalariales al calcular el... Hay muchas formas, es decir, no siempre tiene que ser los 20 días, mondos y pitondos. Pues a lo mejor te doy 21, pero te meto este complemento que no te hubiera calculado. Es hacer un poco el cálculo. Que no haya acuerdo, hay que remitirlo inmediatamente a la representación de los trabajadores, a la autoridad laboral y sobre todo a la Inspección de Trabajo para que haga el informe en un plazo de 15 días.
En el informe se va a valorar que efectivamente concurra la causa, que se ha seguido bien la tramitación y tiene una presunción de certeza. Vale, ¿admite prueba en contrario en los tribunales? Sí, pero si tenemos un informe de inspección de trabajo, y esto viene al tema que hemos estado hablando antes, que dice que concurre causa, no sé si tendremos también algún compañero que quiera ser legislador, pero lo normal es que la causa concurra. Una cosa muy importante que hay que valorar en los seres, tenemos prioridades de permanencia, representantes de los trabajadores, pero también los delegados de prevención de riesgos. Es muy frecuente, y lo hemos visto en muchas ocasiones, aunque no es obligatorio por ley, que se reconozca prioridad de permanencia a otros trabajadores. Hablamos de embarazadas, de las personas trabajadoras que estén en ejercicio de sus derechos de conciliación de la vida personal y familiar. Si hemos pactado eso en el acuerdo con la representación de los trabajadores, despedimos o incluimos a un trabajador de estos y no justificamos por qué ese y no el que no está en la reducción de jornada y tal, el despido es nulo. Entonces, si vamos a incluir este acuerdo en el ERE, que suele ser muy bien visto por todo el mundo, porque al final, ¿quién sufre más? Pues a lo mejor quien tenga más cargas familiares. Entonces es muy frecuente decir, primero, a ver, ¿quién se quiere acoger al ERTE? El que esté casi a punto de jubilarse. Es mucho más fácil. El primer criterio es la inscripción voluntaria. La inscripción voluntaria. Claro, si quiera, sí. Que se vaya. Pero claro, si incluimos una preferencia y luego no la respetamos, pues nos metemos en un lío, porque al final declarar un despido nulo después de la tramitación de un ERE, que tienes que volver a incorporar al trabajador, ya sea blindado para el día de mañana, para siempre, y le tienes que pagar los salarios de tramitación, en fin. Voy a hacer una mini pincelada a las empresas en concurso, muy mini, porque de esta materia la experta es la juez del mercantil, pero bueno, luego podemos debatirlo. ¿Qué pasa cuando quiero hacer un ERE y la empresa está en concurso? Si el despido colectivo se produce antes del concurso, nada, seguimos con todo y luego lo único que cuando se impugne ese despido, pues el administrador concursal será parte en mi procedimiento de despido individual como garante de las consecuencias que vayan a adoptarse en ese despido. En caso de que el despido colectivo se haya producido después de la declaración de concurso, inmediatamente competencia del juez de mercantil. Que la declaración del concurso sobreviene durante todo el periodo de consultas y de negociación, ponerlo también inmediatamente en conocimiento del juez mercantil. Esto no significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora no valga para nada, porque la declaración, el texto refundido dice claramente que todas las actuaciones mantienen su validez. Conservan la validez en el procedimiento, aunque la decisión final le pueda corresponder al juez del concurso, porque es que la declaración del concurso no implica un cese de actividad. La empresa tiene que continuar hasta que se adopten estas medidas de modificación, de suspensión, de extinción de relaciones laborales. Podemos, si queréis, luego debatir si esto que hemos hablado antes de la supuesta prohibición de despedir después de haber tramitado un ERTE se aplica a los seres. Aquí, en teoría, el Real Decreto dice no podrá justificar la extinción del contrato ni del despido. Lo que valía antes la extinción no vale contrato. ahora. La extinción puede ser individual y colectiva. Ni colectiva, donde la ley no distingue, que sea no se individual debe o colectiva. Claro. Pero bueno, a lo mejor, por esto digo yo la importancia de la negociación, si hemos tenido un despido colectivo, hemos hecho una buena negociación, se ha llegado a un acuerdo, tenemos un informe que reconoce la existencia de causa. El acuerdo se ha adoptado con los representantes legales de los trabajadores. Cuando el trabajador afectado en ese ERE impugne individualmente su despido, no puede discutir las causas, solo podrá discutir si tenía prioridad de permanencia, si se han seguido los criterios de selección o no. Claro. Y luego, de cara a la impugnación colectiva del despido, como solo están legitimados los representantes legales de los trabajadores, si hemos hecho las cosas bien, no van a impugnar quienes han llegado a un acuerdo ese despido diciendo que ha habido mala fe en la negociación, si además hemos recogido unas buenas actas y hemos tenido amplitud de miras. No va a ser así siempre, pero es una opción. O yo lo veo. Sí. Vamos con los ERTES. Muchas gracias, Fátima. Vamos un poco más de tiempo. Pero no te pido rapidez, te pido celeridad. Somos antiguas opositoras y hablamos mucho. Tenemos capacidad. Es una de mis escasas virtudes, no las de mis compañeras. Bueno, ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. A diferencia de lo que ocurre con los despidos individuales y los despidos colectivos, no es la extinción del vínculo contractual, sino que lo que se pretende es mantener el vínculo contractual, porque lo que se entiende es que hay una causa coyuntural en la empresa que vamos a intentar superar con el ERTE, no una causa estructural, que es lo que nos va a llevar al despido individual o al despido colectivo si tenemos que acudir porque superamos los umbrales. ¿Y qué vamos a hacer si estamos en un ERTE?
¿Cuáles son esas medidas que vamos a adoptar en el caso de que se dé esta causa coyuntural? Pues o una suspensión de todo parte de la actividad de la empresa o una reducción de la jornada de la plantilla de la empresa, que va a ir o del 10% a un 70% de esa jornada. No estamos sujetos a umbrales, a diferencia de lo que ocurre con el despido colectivo. Tenemos un día inicial, que es cuando surge la causa, pero no tengo un día final, porque es una causa coyuntural y desaparecerá cuando desaparezca la causa. El ERTE finalizará cuando desaparezca la causa. Por eso hablábamos antes, ¿es coyuntural o es estructural cuando estamos prorrogando y esto no termina? En principio, los ERTEs sean para situaciones de naturaleza coyuntural. ¿Qué causas? ¿Qué causas? Dos tipos de causas. ETOP, fuerza mayor. ETOP. Ya está lista. No puedo decir más de lo que ha dicho mi compañera. Lo mismo, económicas, técnicas, administrativas y productivas, en los mismos términos que ha explicado Bea y que también ha apuntado Fátima. Fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Es un acontecimiento que es imprevisible, que es ajeno al círculo de voluntad del empresario, pero que le sobreviene y le impacta en su actividad empresarial y le impide el desarrollo de la misma de manera normal y adecuada. Y puede estar relacionada con circunstancias de naturaleza empresarial o técnica. Por ejemplo, tengo un contrato de mantenimiento con una empresa, pero en esa empresa hay una huelga o un cierre patronal y la cierran y yo no puedo acceder y no puedo desarrollar mi actividad, fuerza mayor. Pero también puede estar relacionado con circunstancias de naturaleza fáctica. Luego vamos a ver el COVID, pero no todos los ERTE son COVID. Existían los ERTE antes del COVID y existirán después del COVID. Y puede darse, por ejemplo, que se ha producido un incendio en mi planta de producción que no se haya debido a que yo he incumplido la normativa de prevención de riesgo. No vale que sea responsable. No vale que sea responsabilidad mía, pero un accidente, un incendio y se produce y yo no puedo desarrollar mi actividad. O circunstancias climatológicas. En esta temporada, como estamos haciendo de todo, Filomena, nevadas intempestivas que impiden o que abran mis instalaciones o que vengan mis trabajadores. No pueden venir, no se pueden desplazar, no puedo desarrollar mi actividad. Fuerza mayor. Por tanto, dos tipos de medidas, dos tipos de causas. Reducción de jornada. ¿Qué ocurre en los supuestos en los que yo le reduzco la jornada a los trabajadores de entre el 10 al 70%? ¿Qué pasa con el resto de la jornada? Pues los trabajadores pasan a prestación por desempleo. ¿Vale? Entonces, esa parte de jornada pasará a una prestación por desempleo. Procedimiento. Primo hermano gemelo de un despido colectivo. Evidentemente, comunicación a la autoridad laboral, evidentemente comunicación a los representantes de los trabajadores, que es con quien yo voy a negociar, que les comunico pues todas las circunstancias que ha puesto de manifiesto antes Fátima, con esta especificidad de que será, si son causas económicas, solamente un año que yo les tenga de lo que yo les tenga que informar y no 2 años. Les tendré que informar del número de trabajadores a los que afecte, de los criterios de selección, por cómo elijo a los trabajadores. Ojo, si yo suspendo la actividad de toda, si no suspendo, perdón, la actividad de toda la empresa, tendrán prioridad de permanencia en la continuación de la actividad los representantes legales de los trabajadores. Ojo, criterios de selección. No pasa nada, no es discriminatorio y así lo dice manía casi pacífica, porque nunca podemos decir pacífica en la consulta, pero bueno, casi pacífica, que yo afecte a los trabajadores que tienen contratos de naturaleza temporal frente a los que tienen contrato de naturaleza indefinida. No estoy siendo discriminatoria, porque además me cuadra mucho con ese intento que yo tengo de mantener la actividad de la empresa a largo plazo, realizar esta afectación. Entonces, bueno, se lo comunico todo, buena fe, bla, 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 y toda la intención va a ser siempre finalizar con acuerdo. Y voy a intentar finalizar con acuerdo. Hay un calendario de negociación, exactamente igual que lo que ha dicho Fátima después. Lo que yo podré hacer será notificar a cada uno de los trabajadores individualmente afectados esta afectación al ERTE, dejando muy claro la afectación concreta, es decir, qué periodos de actividad va a tener, qué periodos de inactividad va a tener, en la suspensión, qué porcentaje de suspensión hay, en fin. No quiero reiterarme porque es que es muy... ¿Qué pasa si yo no sigo el procedimiento? Bueno, pues va a tener 2 tipos de consecuencias. Si yo no sigo el procedimiento, no será válido lo que he hecho en el ERTE y eso será la consecuencia a nivel empresarial y laboral. Pero además puede ocurrir una infracción muy grave, castigada en el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Por tanto, ojo. Ojo la multa. Ojo, la multa, efectivamente. O sea, hay que cumplir el procedimiento, hay que ser estrictos en el cumplimiento del procedimiento, aunque nos pueda parecer, qué pesados, anda reunión, tanto, no. Porque tiene una base, tiene un fundamento, lo ha explicado Fátima. La negociación destinada a lograr la mejor solución posible.
por supuesto, informe de la Inspección de Trabajo, por supuesto, y por supuesto, si voy a una causa técnica, organizativa, productiva, memoria técnica que explique esa causa a la que yo haya acudido. ¿Qué pasa en el ámbito de Tesorería General de la Seguridad Social, en el ámbito de desempleo? ¿Qué pasa en esos supuestos de ERTE? Bueno, en principio, ahora vamos a ver los ERTEs COVID. En principio, yo tengo la obligación de abonar digo yo porque como estoy hablando con ustedes que son empresarios, entonces ustedes en la obligación de abonar la cuota empresarial deberán comunicar en los puestos de reducción de jornada a la entidad gestora mes a mes los periodos de actividad e inactividad para que puedan calcular la prestación de desempleo que va a cobrar el trabajador y van a cotizar por el trabajador en un promedio de las últimas 6 bases de cotización que ha tenido el trabajador por enfermedad común, accidente profesional o accidente laboral o enfermedad profesional. Esto así, con carácter general, para todos los ERTEs que han existido y existirán. Y luego está ERTEs en el ámbito COVID. Verborrea legislativa. Aquí tenemos para las reales decretos todos los que quieran. Es horrible. Es horrible. Ley 3 2021. Yo, como punto horrible, al principio en las sentencias que ponías, los ERTEs, el Real Decreto, actualizado, prorrogado. Yo decía, madre mía. ¿Recuerdas las primeras entonces era un parrafazo las primeras impugnaciones de ERTEs que nos sobrevienen en marzo, en abril? Bueno, y a eso añádale, es mío, no es mío, no es mío, Sí, es mío, es mío, no es mío, no es mío, es mío. Y con lucha solo, ojo, no solo con el mercantil, No, sino no, el contencioso administrativo. Sobre todo administrativo, O sea, porque contencioso nosotros administrativo. en el Real Decreto, en el primero, en el 8/2020, lo más que te decían era, se pone en conocimiento, entonces nosotros pasábamos por allí, nosotros todos de perfiles, recibiendo notificaciones de que se estaban presentando los ERTEs, las dos interpretaciones, si teníamos algo más que hacer o callarnos. Medidas cautelares. Y ya está. Ojo, Medidas medidas cautelares. ¿Qué dices? Por Dios. Pues sí. No, Dios no lo quiera. Bueno, entonces, a toda esta debacle de Real Decreto tras de Real Decreto es que en el primero nosotros no sabíamos si teníamos alguna intervención en los colectivos o no, porque las administraciones concursales tenían que comunicarnos. ¿Para qué? Claro. Porque es que no seguía el Real Decreto, o sea, era como, y ya. ¿Y qué hago yo con esto? Entonces, ¿tiene que seguir la autoridad administrativa o nosotros? Esto fue el primer problema. Luego, con el segundo, ¿no? Con el Real Decreto Ley, el 11 del 2020, que lo tengo que ir viendo. Pero luego ya pasamos al 15. Luego ya... Sí, yo lo tengo apuntado también, ¿eh? Yo tengo mis flechas, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 11 ya nos dice un poquito más, ¿no? Ya nos distingue los dos tipos de ERTEs del artículo 22 y del artículo 23. A ver qué dice el artículo 22, a ver qué dice el artículo 23. El 22, la fuerza mayor, el 23, lo otro. Bueno, vale, pero ¿yo qué tengo que hacer? Y entonces ahí ya nos aclaran que los juzgados de lo mercantil no teníamos que hacer nada. Y entonces fue... Ya lo hacemos todos nosotros y el la verdad, honestamente, fue por lo menos teníamos claro que no teníamos que hacer nada, porque con el Real Decreto Ley 8/2020 la duda era si teníamos un conflicto de jurisdicción con contencioso. ¿Quién decidía? Porque no estaba nada claro. Bueno, esto por lo menos lo solucionó el Real Decreto Ley 8. Luego empezaron otros problemas. Los problemas sí encajaban. Y cuando vino la solución ya llevábamos mucho tiempo recibiendo problemas en el juzgado y diciendo, madre mía, ahora hay que solucionarlo. Por eso, entonces, si para nosotros es una vorágine y tenemos conocimientos, me vino el Real Decreto, la empresa, claro. A ver, o sea, un montón de impugnaciones de ERTE de empresas que formaban parte de servicios esenciales y pedían ERTE por fuerza mayor, o sea, por fuerza mayor, pero vete a un ETOP. Pero claro, si la empresa no tiene un asesoramiento, pues ¿qué va a hacer? Está escuchando en la tele que podemos hacer un ERTE por fuerza mayor, pues vamos. Sí. Claro. Y luego, es que nos encontrábamos hasta que se resuelve el procedimiento, ahora para todas las cotizaciones. En marzo, en abril, es decir, en la época más dura del confinamiento. Y celebramos vistas con empresas que estaban en servicios esenciales y no podíamos farmacias, tiendas de alimentación. Y no podían, pero efectivamente el mensaje que llevaba... Y al final era todo, no puedes hacer un ERTE y dejar la pista, pero sí uno por... Claro, exacto. Pero tiempo perdido, dinero perdido. No asesorábamos, pero bueno, lo resolvíamos. Pero es verdad que las primeras resoluciones, recuerda Fátima, eran un resumen previo de la legislación. Era un horror. Porque además era necesario para nosotras, porque era una legislación que nos había sobrevenido. Nueva. Que nos había sobrevenido. O sea, que nueva fue para todos. De la noche a la mañana, de repente, ¡bumba! Y la sigue habiendo. Y la sigue habiendo. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado. Ya estamos acostumbrados. Vamos a los tipos de... Bueno,
Las causas, pues las mismas. Fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Fuerza mayor relacionada con el COVID. O sea, impedimento de realización de mi actividad porque se ha suspendido, porque se ha prohibido la realización, porque se ha paralizado o porque tengo falta de suministros como consecuencia del COVID, o porque tengo a la plantilla contagiada, o porque tengo a la plantilla aislada por contagio, o para el cumplimiento de las medidas sanitarias, fuerza mayor. Técnicas económicas, organizativas y productivas derivadas del COVID. Como consecuencia del COVID, de este puedo pasar a este. O sea, claro, este normalmente me llevará a este. Porque como he tenido mi actividad suspendida, limitada, prohibida, paralizada, no he tenido suministro, no he tenido tal, lo normal es que tenga que pasar a este. Durante la tramitación de este puede cambiar la causa. De este, puedo iniciar la tramitación de este y se retrotraerán los efectos. A efectos de seguridad social, a efectos de beneficios sociales para las empresas, pues la no obligación de cotizar, la no obligación de ingreso de la cuota empresarial, en favor de las empresas. Que parecía el chocolate del Moro, se vendía como diciendo, no os preocupéis, nosotros para los trabajadores en ERTE que nos va a gastar un duro. Sí, pero ojo. Y yo decía, hombre, tendrán que pagar un mogollón de cosas, los alquileres, los suministros, pero porque yo creo que de verdad se pensaba que era una situación con el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del empleo, que como la incumplan, luego resulta que todas esas cuotas empresariales que no he ingresado, las voy a tener que ingresar, porque esa va a ser mi sanción, además de mi sanción va a ser esa. Y ojo, que de repente lleve yo 7 meses en ERTE y no haya ingresado la cuota empresarial, me digan, y ahora usted y las paga todas juntas. A pagarlas todas de golpe. Para el trabajador no se le va a cobrar la prestación por desempleo, no se le va a descontar. Otra medida que también parecía estupenda y cuando ha ido todo el mundo a hacer la declaración de la renta, poco más y devuelven el ERTE entero. Bueno, eso el que la ha cobrado. Eso el que la ha cobrado. Porque tenemos una inundación absoluta de demandas en la jurisdicción social por los retrasos en el cobro, en la prestación por desempleo, que han hecho porque era tal la avalancha que yo creo que se debió de generar un sistema informático de concedemos los ERTEs a todos como si tuvieran un hijo. Así posible. Claro, luego tenemos 3, 2 y entonces ocurre, se colapsa nuestra agenda para después que sean procedimientos que se arreglan en la puerta del juzgado el día del juicio, pero nosotros ya hemos ocupado un hueco en la agenda. Esto es la realidad. Son un poco quejas nuestras. En cuanto al procedimiento, es un relajo procedimental para la tramitación de este tipo de ERTEs, es decir, más favorecimiento, no tanto rigor, porque se acortan plazos, porque el informe de la inspección de trabajo será potestativo, porque cabe la posibilidad de obtenerlo por silencio, porque le van a dar más facilidades para la tramitación del ERTE que un ERTE normal, como los que hemos visto antes, que es verdad que el procedimiento es más escrupuloso, más quilloso. Y se me ha pedido brevedad y he cumplido absolutamente. Totalmente. Y yo creo que el turno de preguntas casi no le vamos a tener porque os preguntáis y os contestáis directamente vosotras. Bueno, porque yo personalmente no estoy nada conforme con la situación esta del COVID. Yo entiendo que es una decisión muy difícil, que el que tiene que legislar en cada momento, enfrentarse a una pandemia mundial no es la mejor solución, pero no estoy tampoco nada conforme, y esto ya es a título personal, con las medidas que se han adoptado, porque al final yo creo que esto ha perjudicado a empresarios, a trabajadores y a los jugadores. Y la que nos espera. Porque ha habido muchas empresas que han hecho un sacrificio enorme para seguir manteniendo esta situación. Pero ahora viene la realidad y si no puedo empezar con mi realidad como la tenía antes, y por tanto todo aquello que he gastado y que tengo que devolver, porque son préstamos familiares, venta de bienes inmuebles para intentar continuar, si no lo voy a recuperar en un breve plazo, al final... Es lo que hablábamos antes, que al final el empresario tiene que tomar decisiones y tiene que analizar esas contingencias por una legislación y una normativa defectuosa, que es cortoplacista y no mira el ámbito a futuro. Vamos a dejar a Ana, que es la única mercantil, y la hemos dejado para el final, pero no menos importante. Ana, te cedo la palabra. Bueno, tengo que ir muy deprisa, entonces voy a empezar a jugar a las 7 diferencias por animar un poco la tarde y entonces voy a jugar a las 7 diferencias con lo que
os han explicado magníficamente, por cierto, mis compañeras de laboral. Entonces, nos han explicado, ¿verdad?, qué es el ERTE, cómo se tramita el ERTE. Yo tengo que apuntar cuando el ERE es concursal. Pero más allá del ERE, es que nosotros sí que llevamos las medidas, vamos a llamar, como decía la legislación laboral, las medidas de flexibilidad en el empleo. O sea, no solo las extinciones de puestos de trabajo, o sea, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, los despidos, las suspensiones de los contratos y la reducción de jornada. Podemos ser competentes siempre que se den 3 condiciones. Primera condición, previa declaración de concurso. Segundo, que se deba a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y tercero, que tengan carácter colectivo. Para determinar cuándo la modificación, el traslado, el despido, la suspensión o la reducción tienen carácter colectivo, tendremos que acudir a la legislación laboral. Esto estaba antes en la ley concursal y ahora está en el artículo 169 del texto refundido de la ley concursal, que ya nos otorga, digamos, hay un compañero que dice el cambio de sombrero, ahora soy juez mercantil, ahora soy juez laboral. Aquí se aplican las reglas del juego laboral con las únicas especialidades que sean previstas en el texto refundido de la ley concursal, porque nos lo dice el 169.2, de la misma manera que nos lo decía antes la ley concursal. Y además, en el 169, que es el que precede, encabeza o nos informa toda esta materia en el texto refundido, ya nos habla de que la representación de los trabajadores es quien va a ostentar la legitimación para la tramitación de todo este tipo de procedimientos. Como tenemos que aplicar la legislación laboral para saber qué es un traslado colectivo, pues tendremos que ir al 40 del Estatuto de los Trabajadores, porque a veces nosotros nos vemos un poco superados, si os veis vosotros superados, ya ni te cuento lo mío, que es como el complemento de nuestra actividad productiva, el tener además una materia concreta laboral que resolver. A veces nos hemos tenido que formar específicamente y obviamente no llegamos a vuestro nivel de conocimiento. Pero nos hemos visto con muchas solicitudes mal formuladas. Como ya he expuesto antes, primero, por no justificar cuál es la causa económica, técnica, organizativa o de producción que origina el ERE o las otras medidas de flexibilidad, que tiene que ser distintas al presupuesto objetivo del concurso y que no vale un corta y pega o una remisión a los documentos de la solicitud del concurso. Nosotros lo podemos solucionar porque no se basa en una previa carta, no se basa en una previa regulación, sino que es un procedimiento judicial en el que, pues aplicando, por ejemplo, el antiformalismo que deriva del 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, yo puedo requerir de subsanación. Segundo, yo puedo pedir a la Administración concursal informe verbal o escrito cuando lo considere oportuno. A veces requiero una aclaración acogiéndome a estas posibilidades. Entonces, una cierta flexibilidad para intentar salvar muchas solicitudes que si no habría que inadmitir de entrada, pero eso no soluciona los problemas ni de la concursada, ni de los trabajadores, ni del resto de acreedores, porque yo tengo una pieza más, que son el resto de acreedores. Claro. Por lo tanto, para saber cuándo nos encontramos ante un traslado, al 40 del Estatuto de los Trabajadores, una modificación sustancial, pues en el artículo 41, y así sucesivamente. También hemos de aplicar en todo lo que no esté previsto en el texto refundido de la ley concursal el Real Decreto 1483-2012, que vosotros sabéis de memoria, de procedimientos de despido colectivo, que todo el mundo se le olvida, pero es que hay que aplicarlo, porque hay muchos ítems, muchos problemas concretos que se resuelven mediante este Real Decreto que nosotros también estamos obligados a aplicar. ¿Por qué? Porque me lo dice el 169.2. En cuanto a los despidos colectivos, los ha explicado muy bien el quórum numérico que se exige, porque muchísimas veces he tenido solicitudes que he tenido que inadmitir, pero bueno, cuando estoy hablando de muchísimas solicitudes, que a lo mejor yo he tenido que inadmitir unas 50 solicitudes de concurso de 3 trabajadores, 4 trabajadores, 2 trabajadores y uno que pasaba por allí, porque es la totalidad de la plantilla de la concursada, pero sí tiene que haber el mínimo de 5 trabajadores. Sé que esta mañana habéis estado hablando de unidades productivas, pero hay un tercer concepto, aparte del de la unidad productiva, que haré un pequeño paréntesis después, que también nos trae un poco de cabeza a la hora de computar los quórum, y es cómo computarlos. Empresa no es lo mismo que sociedad anónima, sociedad limitada, comanditaria por acciones o lo que me viene a ser declarado en concurso.
Porque una cosa es empresa como concepto sobre el que tengo que valorar el quórum que me dice la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, otro el centro de trabajo y otro tercer concepto, unidad productiva. ¿Qué tengo que valorar? ¿El centro de trabajo o la empresa? Bueno, nosotros siempre vamos a contrapié. Entonces, nuestro estatuto valora la empresa. Ese es el ámbito de nuestro cómputo. Pero mis compañeras saben mejor que yo que no vale. ¿Por qué? Porque hay una directiva europea que hemos traspuesto mal, tarde, mal, ¿verdad? ¿A que no es cosa de los mercantiles? No, está hecha una chapuza. Entonces, tenemos una directiva que es la directiva 9256. Todos vosotros os conocéis la directiva de insolvencias, que ya estamos en plazo. Nos van a cascar una multa que no vamos a cobrar la jubilación ninguna de nosotras. Nos veo aquí con 80 años dando conferencias. Pero bueno, en fin, la directiva 9256 en el ámbito de la Unión Europea contiene un cómputo de despidos colectivos distintos, acotado al centro de trabajo. Entonces, ¿qué hacen mis ilustres compañeros de la jurisdicción laboral? Plantean cuestiones al TJUE. ¿Qué queréis? Como si ¿Son los tuviéramos mercantiles? tiempo. No, amigo. No. Aquí los primeros de la clase son los laborales. Esos fueron los primeros. Y entonces, pues tenemos unas sentencias muy divertidas, que son la sentencia Wilson, la Little y la Raval Cañas, que como es en castellano es la que mejor me sé. La Raval Cañas, ¿verdad? Y entonces nos dice, ¿a qué tengo yo? Le pregunta al juez. Bueno, vamos a ver, ya empezamos con lo de siempre. No está traspuesta la directiva europea, o está de aquella modo. Entonces, donde dice centro de trabajo, dice empresa, ¿yo qué tengo que contar? Más o menos la cuestión se planteó así para explicarlo rápido. Entonces, lo que nos viene a decir el TJUE es, mire, ya nos conocemos a los españoles, no se preocupen, le entendemos. Palmadita en la espalda, le voy a explicar. Lo que favorezca al trabajador. Totalmente, el TJUE. Entonces, lo que favorezca al trabajador, esto le sonará lo que le parezca al consumidor, lo que le parezca, ¿no? Lo que favorezca al consumidor. Entonces, el instante de el ERE o de las otras medidas que pueden ser competencia o de concurso tiene que hacer una doble cuenta. Si es colectivo, según el Estatuto de los Trabajadores, porque supere los 5 trabajadores y además esté en los tantos por ciento, 10%, tal, entonces es colectivo. Pero si no cumple eso, pero lo cumple el centro de trabajo, tendré que contar el centro de trabajo. Entonces tendré que hacer una paralela. Si en alguno de los dos escenarios posibles, vamos a decir, escenario Estatuto de los Trabajadores, escenario de la directiva, es colectivo, hay que optar por que sea colectivo. ¿Por qué? Porque, como nos han explicado muy bien, tiene un blindaje en la negociación colectiva superior a un despido individual, unas garantías, unas reuniones, unas posibles impugnaciones superiores al despido individual y, por lo tanto, lo que favorezca al trabajador. ¿De acuerdo? Pues quédense ustedes con la idea de la sentencia del TJUE Raval Cañas. Claro, esto, por supuesto, pilló pues al Tribunal Supremo, que ahora se asustan mucho porque la Sala Primera se encuentre con cuestiones. Bueno, esto también le ha pasado a la Sala de lo Social, igual que le ha pasado a la Sala de lo Contencioso, igual que le pasa a la Sala de lo Penal y hace 2 telediarios al Tribunal Constitucional. No pasa nada, es una instancia europea que también es nuestra instancia judicial. Bueno, pues entonces la Sala Cuarta, en resolución de 17 de octubre de 2016, dijo, no pasa nada, tranquilos, está controlado, lo sabíamos. Lo que hay que hacer es una interpretación conforme. Dice que su interpretación era conforme a la ley española, entonces hay que completar la sentencia de 18 de marzo de 2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, asumiendo la doctrina Raval Cañas, Little o Wilson derivado del TJUE. Entonces, ojo con cuando tenemos lo que más favorezca al trabajador. Ojo, cuando tenemos una medida colectiva, porque no solo es lo que diga el Estatuto de los Trabajadores, sino lo que diga la directiva en función de las resoluciones del TJUE. Más diferencias con lo que han señalado mis compañeras. Bueno, pues tenemos unas cuantas. Por ejemplo, la legitimación para instar los EREs concursales, así como las otras medidas de flexibilidad, y también el contenido de la solicitud y los documentos a acompañar, porque con el texto refundido ahora en concursal, repito, en concursal, no hay que aportar el famoso plan de recolocación. Esto se ha suprimido, ¿no? Antes teníamos una ley
concursal había una previsión que es que tenía que acompañarse los objetivos que se proponen alcanzar con las medidas de flexibilidad para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo. Esto se ha suprimido en el texto refundido de la ley concursal ante la evidencia de que nosotros extinguimos las relaciones laborales con carácter colectivo habitualmente en el 99%. Es de la totalidad de los puestos de trabajo. ¿Pero dónde voy a colocar yo a esta gente? En la empresa, cuando estoy en situación de insolvencia y no tengo opciones de recolocar. Esta es una diferencia que he detectado ahora, bueno, no me había dado cuenta antes, entre el texto refundido de la ley concursal y los ERES que no tienen, o sobre los que no ostentamos competencia los jueces del concurso. En el contenido de la solicitud se desarrolla ahora en el artículo 173 del texto refundido. Insisto, exponer, justificar las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas, que no se pueden confundir con las causas que dan lugar a la declaración de concurso. Tiene que ser distinto. Los objetivos que se proponen alcanzar, se nos tiene que explicar si es por ejemplo, ERE, porque puede ser otro, despidos y tal, que también hemos tenido, quiero decir, traslados o reducciones de jornada o demás, ¿qué se pretende obtener? Obviamente, insisto, en el 80-90% de los casos es que no tenemos tesorería, la actividad está siendo antieconómica y vamos a una extinción total de las relaciones laborales. Pero si ese no es el caso, hay que explicar para qué queremos estas medidas. Sí que en los casos, igual que en los ERES no concursales, en las empresas de más de 50 trabajadores debe acompañarse un plan que contemplen la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa, en el sentido, al quitarse la otra observación, en el sentido de que se ha de aclarar si va a continuar la actividad empresarial de algún modo o no. Situaciones, pues nos hemos visto todas. Antes hablaba con un asistente a esta conferencia que ha vivido muchas conmigo, y yo un domingo por la tarde, por la noche, estoy en mi casa, pongo la tele, Spanair suspende actividades. ¿Y qué hago yo con la empresa de handling, o sea, el servicio de tierra de Spanair que está declarado en mi concurso? Al día siguiente el ERE. Vamos, es que no tuve que hacer nada, el día siguiente tenía el ERE en la mesa del juzgado. Bueno, también cortaron la castellana entre medias, en fin, estas cosas que pasan cuando los ERE son masivos. Bueno, pues son situaciones en las que nos hemos visto. Ahí poco hay que explicar. ¿Cuál va a ser el plan del empleo? Pues mire, enterrar la sociedad con la mayor dignidad de la que seamos posibles. Algunas otras cosas que puedo comentar. Pues también tengo que abrir un periodo, un posible acuerdo para ver si hay un periodo de negociación, para ver si hay acuerdo. Aquí se tiene que regir este periodo de negociación por los mismos principios laborales, la negociación de buena fe. Ojo con la negociación de buena fe en concurso, porque sí se nos ha planteado algunas impugnaciones alegando mala fe en la negociación, porque los administradores concursales planteaban, es que si no se acepta el acuerdo que proponemos, este acuerdo en este plazo, no podemos llegar a un acuerdo y vamos a solicitar la extinción legal mínima, monda y lionda. Esto, según cómo se explique, según cómo se escriba, puede interpretarse efectivamente como una negociación capada. Otra cosa es que la realidad económica de la empresa, sea tal que la contabilidad arroje unos datos de que no se va a poder abonar bien los salarios de tramitación, bien las indemnizaciones de otro modo que el que propone la Administración concursal. Pero del cómo se formule esta propuesta de acuerdo y de cómo se plantee esta negociación puede depender también la buena fe o la mala fe. Esto en concreto nos ha pasado unas cuantas veces. También nosotros no tenemos que, según el texto refundido, no tenemos que acudir a la inspección de trabajo, no tenemos que requerirles informe, pero sí a la autoridad laboral. Entonces, dependiendo del ámbito geográfico de los trabajadores afectados por la medida de flexibilidad, podemos tener que acudir al de Madrid, a la Comunidad de Madrid o bien ámbito nacional. El informe
informe de la autoridad laboral, no es vinculante. ¿Por qué? Porque además el texto refundido nos obliga a decidir si no, tanto si hay acuerdo como si no, a dictar un auto. Si hay acuerdo, asumiendo las medidas del acuerdo, salvo que se haya dolo, coacción, etcétera, etcétera. Y si no hay acuerdo, adoptar las medidas que el juez considere oportuno. Ese auto hay que dictarlo, nos haya llegado o no el informe de la autoridad laboral. En mi experiencia, en materia mercantil, a lo mejor los primeros años no, pero ya después llegan siempre, llegan puntualmente, muchas veces apuntan datos relevantes que a lo mejor el juez no los ha visto en el cortísimo expediente que tiene encima de su mesa, en el que te dan pocos datos sesgados y no siempre los que necesitas. Por lo tanto, quiero decir que aunque no sea preciso para dictar el auto, es absolutamente importante y yo lo tomo muy en consideración porque en más de una ocasión me han hecho ver circunstancias que no eran correctas en esa petición de extinción de relaciones laborales. Ese auto que se dicta, concluyendo, autorizando o no, adoptando unas medidas o no, también tiene que acordar las indemnizaciones procedentes y la fecha. La fecha que según el texto refundido es la del auto porque tiene carácter constitutivo del despido o posterior, en cadena. ¿Por qué? Porque voy a ir cerrando plantas o porque necesito al servicio de administración para ir suscribiendo los finiquitos o por las circunstancias que sean. ¿De acuerdo? Hay un problema concreto que es, tenemos un artículo del texto refundido de la misma manera que lo había en la ley que nos dice que el auto tiene carácter constitutivo y que la fecha de extinción de las relaciones laborales es la del auto o la fecha que se pacte posterior. Pero ¿qué pasa con los acuerdos que vienen suscritos, en los que todo el mundo está de acuerdo y en el que la fecha de despido es previa a la del auto? Esto es una constante en mercantil. Hay dos teorías para solucionarlo. Homologarlo como una transacción judicial, ¿de acuerdo? Pues aplicando incluso la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 19, el artículo 20, y entonces, desde esta perspectiva, se ha dado traslado a todo el mundo está personado, todo el mundo está de acuerdo, los trabajadores salen más favorecidos porque si no puede haber un problema de fechas de créditos contra la masa, ¿verdad? Este también es otro juego en el que no hay tiempo a entrar, pues entonces se aprueba. Hay quien, sin embargo, considera que el artículo del texto refundido que habla del carácter constitutivo del auto que aprueba las medidas de flexibilidad impide esta posibilidad. En fin, yo creo que hay que buscar la interpretación que sea menos dañina para los intervinientes en el proceso. Y yo sí que he aprobado algún auto de fecha anterior, pero explicado, no porque sí. ¿Qué más puedo decir de nuestro famoso ERE concursal? Bueno, pues puedo decir que luego los recursos van a ser... una cosa, el informe de la autoridad laboral, que como digo, nos puede apuntar relevantes, sin embargo, hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que no le compete a la autoridad laboral enjuiciar la suficiencia de las causas alegadas y estimadas como suficientes por la representación legal de los trabajadores al asumirlas con la suscripción del acuerdo, porque hubo algún caso en que la autoridad laboral, aun cuando había un acuerdo, consideraba que no existían causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en un ERE concursal. Sin embargo, ulteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma dijo exactamente lo contrario. Bueno, yo lo que digo es que la del TSJ, primero, es una concreta resolución de Madrid, que no he visto que sea común en otros TSJs, y segundo, yo creo que estaba condicionado por las concretas circunstancias de este caso en concreto. Recursos. El texto refundido nos remite a suplicación y otros recursos de la ley de la jurisdicción laboral. Pues otros recursos, vamos a dejarnos sorprender ante nuestra ignorancia absoluta por los recursos que le ocurran a cada uno. Pero cuestión distinta al recurso de suplicación, por esto la exigencia de resolver de conformidad a la legislación laboral y a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
el trabajador individualmente considerado puede ejercer acciones individuales. ¿Por qué? Porque el recurso de suplicación está, en cuanto a la legitimación, vamos a decir, capaz. Tiene una legitimación restrictiva, puesto que lo puede impugnar el concursado, la administración concursal, y lo puede impugnar los representantes de los trabajadores. No puede recurrir en suplicación un trabajador individualmente considerado. A este respecto, el trabajador lo que sí puede hacer es ejercer una acción individual ante el juez del concurso. Eso se tramita como un incidente concursal, pero incidente concursal laboral, con una regulación específica en el texto refundido de la ley concursal. Y ahí no se puede decir cualquier cosa, porque lo que se puede tramitar, la acción que se puede ejercer, son las concretas condiciones de su relación laboral concreta. Y ahí vienen desde problemas de antigüedad, de sucesión de empresa, problemas, si no es un ERE extintivo, de la totalidad de la plantilla, de prioridad de permanencia, las señoras embarazadas, las excedencias para el cuidado, excedencias con reserva a puesto de trabajo, reservas o sin reserva a puesto de trabajo, etcétera. Todo ese bagaje de relaciones individuales. Ahora, lo que pasa es que algunos letrados laboralistas, que ya me tienen el modelo preparado, lo que hacen es presentar una demanda de despido nulo. Para empezar, sí, que todo ante mí, que he dictado el auto despidiendo a ese señor, que le tengo que explicar que es que nadie la ha despedido. Mire, es que yo no puedo declarar un despido nulo, a usted nadie lo ha despedido. Un juez ha dictado un auto extinguiendo las relaciones laborales de la empresa empleador y usted empleado. Primero, esa acción va a ser que no va. En su caso, no sería mi competencia, pero es que no existe. Entonces, ese es un problema. Un segundo problema, pues las relaciones individuales en relación a las medidas que se han adoptado en el auto, puesto que si no, pues tenemos un compendio de posibles acciones que no son competencia del juez del concurso. Hay que ajustar aquí un poco la competencia objetiva. En relación a estas acciones individuales, ojo que frente a los ERTEs, también hay una previsión, y yo no tengo competencia de los ERTEs, ¡oh, qué bien! ¡Oh, qué maravilla! Digo, ¡guau! ¿Se han acabado nuestros problemas? Pues no. Porque si uno empieza a mirar los reales decretos, antes hemos hecho, ¿verdad?, una breve mención al Real Decreto 8, 2020, al 11, 2020. No hemos hablado de la vigencia de las medidas y si por el Real Decreto Ley 9/2020 se prorroga automáticamente el auto que habíamos puesto antes o no, o hay que poner otro. ¿Qué quiere decir esto? Como ven, o sea, la confusión creía que era solo mía, pero me he quedado mucho más tranquilo. Es que está escrito a la carrera. Y además estaban con mascarilla, no se les entendía, así ha quedado. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, artículo 1424 del Real Decreto 1483/2012. Es competencia del juez de concurso, a través del incidente concursal laboral, la impugnación por los trabajadores de la decisión empresarial o de la administración concursal sobre las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor. Digo, bueno, pues ya empezamos. O sea, yo esto lo sabía, lo tenía ahí apuntado, tengo un protocolo para actuar en este caso, pero lo tengo escondido en un cajón y espero que nunca jamás nadie se acuerde de esto. Pero lo cierto es que es competencia mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya como última séptima diferencia, y porque me han pedido expresamente petición del oyente, sucesión de empresa y transmisión de unidad productiva. ¿Pero para qué me hacéis estas preguntas? 221 del texto refundido de la ley concursal. El 221.1 está bien. Está bien redactado. Oye, pues en caso de transmisión de una unidad productiva se entiende que hay sucesión de empresa. Bueno, pues una presunción, ¿no? Como lo interpretamos, una presunción. Pero el número 2, ¿qué dice el número 2? El número 2 ya me estresa, me da trabajo. No sé lo que quiere decir y entonces lo voy a leer. El juez del concurso será el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa. Anda. A mí me encanta eso. Ya te encanta, claro, el único competente, que claro me queda, ¿verdad? Yo cuando lo leí dije, se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Se va a liar porque la sala, que yo sepa, la sala de lo social del Tribunal Supremo dice justamente lo contrario. Digo, encima es una de las pocas cosas que estaban de acuerdo los TSJ. Sí, no O sé, sea, había claro. unanimidad. Las acciones de los trabajadores solicitando una declaración de sucesión de empresa, era unánime el criterio interpretativo de que era jurisdicción laboral. Esto
¿Con qué otro tema se suele mezclar? Porque ustedes lo han ajustado al tema de unidad productiva, pero esto se enlaza con otra cosa. La sucesión de empresa suele enlazarse con el grupo patológico empresarial, que no es lo mismo que el grupo de empresas mercantil. Pero también se confunde Pero que la gente mucho. se hace un lío. Que también se confunde mucho. Pero que no también es lo mismo. no es lo mismo. Bueno, yo todavía no sé lo que es un grupo mercantil, ni un subgrupo mercantil, ni el subgrupo del Sí lo subgrupo. sabes, Ana. No, sé lo que Sí lo son cuentas sabes. consolidadas. Vale. Sé lo que dice el artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores. Sé lo que dice lo que decía la Ley concursal, lo que decía la Ley 38 2011 y sé lo que dice el texto refundido, pero no sé lo que es un grupo empresarial mercantil. Porque no lo define exactamente, sino establece unas presunciones en función de la presentación de cuentas anuales consolidadas de las que cabe derivar un grupo. Pero como también hay subgrupos, y eso está a su vez en otra legislación sectorial, quiero decirte que esto no es tan claro. Grupo de empresas mercantil no equivale a presentación de cuentas consolidadas. Eso sí es un grupo, pero además hay otros indicios que pueden acreditar la existencia del grupo aunque no haya cuentas consolidadas. Pero el grupo patológico no tiene que ver con esto. Es un grupo patológico, es un grupo a efectos laborales cuando se detecta una prestación de empleo, sabéis mejor que yo, Sí, para hay distintas cajas, prestaciones empresas, distintas, confusión de plantilla. pero existen unas condiciones que tienen. Vale, muy bien. Entonces, cuando un trabajador dice que hay un grupo patológico de empresas y está reclamando, por ejemplo, una mayor indemnización en un ERE porque realmente su antigüedad la hace depender de la existencia de un grupo patológico porque es la señora de la limpieza y ha limpiado para 5 empresas del mismo señor, con una diferencia entre contrato en contrato, vamos, encadenamiento evidente, Sí, de 30 días, a veces ni 30 días al día siguiente. Eso es una cosa, pero ¿eso qué tiene que ver con el 221.2? Bueno, el 221 tenía parte de una idea bondadosa y de una buena idea, que es, nosotros sabemos que vender una empresa en funcionamiento, una unidad productiva, es mucho más satisfactorio, o sea, se obtiene mucho más dinero para pagar a los acreedores si se hace como tal unidad productiva. De hecho, en la contabilidad, ustedes saben mejor que yo que hay 2 maneras de valorar los activos, empresa en funcionamiento, empresa a punto de fallecer. Bueno, en la empresa en funcionamiento los activos se valoran de una manera más, vamos a decir, generosa, pues igual en concursal. Entonces, en la liquidación, aparte de que nos lo dice la ley que tenemos que intentar vender unidades productivas para que no se extinga todo el entramado industrial, nos encontramos con esta realidad. Y la realidad es que hay muchas ofertas que se plantean si lo hacen o no lo hacen porque no saben un elemento de la ecuación, que es el precio. ¿Cuánto me cuesta comprar a mí esta unidad productiva? Entonces, tenemos una serie de pistas ahora con el texto refundido. Dice, bueno, el pasivo no asumido no y tal, pero hay una serie de excepciones y entre esas excepciones están las cuotas impagadas de la Seguridad Social. Claro, las cuotas impagadas de la Seguridad Social no es tanto las cuotas impagadas de la Seguridad Social de la sociedad concursada como de la unidad productiva que se transmita. Yo antes ponía la broma del Corte Inglés y ahora estoy aterrada después de las últimas cuentas anuales. Digo, yo siempre decía, vamos a poner el ejemplo del Corte Inglés, ahora no sé si ponerlo. No, mejor que no. Mejor no, vamos a poner día, como es de un ruso, pues vamos a suponer que día entra en concurso de acreedores. ¿Cuál es la unidad productiva día? Puede haber la unidad productiva sociedad día. En los supermercados día, ¿no? Puede haber una unidad productiva de los supermercados que radican en Madrid de día, que venga un señor y le quiera comprar al señor ruso, que es dueño de día, los supermercados día que radican en Madrid. O puedo entender como unidad productiva cada uno de los supermercados, porque hay una asociación de tenderos de un barrio X que quiere comprar esa unidad productiva que es ese supermercado. ¿Ese señor qué arrastra? Bueno, ahora el texto refundido de la ley concursal nos dice, no, o sea, tiene usted que contar con que tiene que pagar las cuotas de la Seguridad Social impagadas correspondientes a esa unidad productiva que se transmite. Bueno, esto todavía se complica más porque las cuotas de la Seguridad Social ni es estrictamente legislación laboral ni está en el texto refundido, está en la legislación de la Seguridad Social, que habla de empresa y las cuotas se devengan por empresa. Entonces,
La interpretación maximalista que hacen los letrados de la tesorería es todas las cuotas impagadas de toda la sociedad se van a la unidad productiva. Oiga, pero que yo tengo un supermercado, yo he comprado un supermercado en Albacete y me vienen las cuotas de la Seguridad Social de Tarragona. Bueno, esta es una interpretación que creo excesiva y que creo corregida por el nuevo texto del texto refundido de la ley concursal. Pero bueno, de esto partimos, con la ley 38/2011. Ahora se pretendió que quedara claro cuál era el precio de la unidad productiva al transmitir esta, de tal manera que el juez tenía que hacer un pronunciamiento de si iba a existir o no sucesión de empresa. Y ahí nos hemos quedado. Y es competencia del juez mercantil. Lo que pasa es que este 221.2 puede dar lugar, no puede dar lugar, genera la duda. ¿Y qué pasa con las acciones de la señora empleada limpiadora que entiende que existe un grupo patológico y por lo tanto está reclamando frente a todas las sociedades del grupo que le indemnicen porque realmente todos son responsables solidarios de pagarle lo que se le debe? Cuando se intentó que se vendiera la unidad productiva con seguridad jurídica y se incluyó el apartado segundo, ¿cabe entender que esto arrastra la competencia de todas las acciones de grupo patológico o de sucesión de empresa, las reclamaciones de los trabajadores? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No, todas creemos que tampoco. Creo que ya hay alguna resolución del TSJ, de los TSJ que dicen que no. Ahora, yo me temo que aquí tendrá que haber a lo mejor alguna resolución de la sala de conflictos, en cuando alguien empiece con alguna unidad productiva que no sea menor precisamente y el importe a discutir haga que lleguen hasta esta cuestión. Ana, total, perdón. pocas soluciones y muchas dudas. Ya hay hemos una comido mucho resolución tiempo. que esta Sí, mañana yo en la te digo, mesa esta mañana. del TSJ, me parece que era el TSJ de Madrid, que al final dice que la competencia la tiene el laboral Pero es que era- y que extendía la responsabilidad a toda la empresa y a todas las cosas, con lo cual estamos ahí en debate y estamos con el mismo problema de siempre, al final una falta de previsión legislativa Y de seguridad jurídica. y de seguridad que es lo jurídica peor. que al final Que al final genera una esto afecta a desconfianza. operaciones económicas Exacto. importantes que se quedan en el limbo o que a lo mejor no llegan a salir por inseguridad jurídica. Exacto. Inseguridad jurídica y economía van de la mano al final. Claro, genera una desconfianza total porque al final el comprador no sabe lo que claro, compra. No sabe el precio. No sabe, Entonces, por eso no sabe lo que no sabe compra y no sabe Nadie al compra final nada qué sin saber precio va a cuánto tener le que cuesta. pagar y cuándo lo va a tener que pagar. Por tanto, a lo mejor no se anima a comprar No se y anima no a sale comprar. adelante Entonces, de una frustran actividad. esa opción. Yo De creo todas maneras, a mí no me ha sorprendido la resolución Ya. del TSJ, como no las ha sorprendido No, a no. mis compañeras, porque era la línea marcada claramente Era la por línea. la Sala de lo Social Sí, del sí. Tribunal Supremo. sí. Y ojo, que el texto refundido de la ley concursal es una ley ordinaria, no por eso vulgar. O sea, quiero decir que hay no juristas en la sala. No es una ley orgánica. A mí cámbiame la ley orgánica del Poder Judicial, el 86 Una y competencia. dime que yo tengo que llevar Claro. esas acciones, dímelo claramente y entonces pues me parecerá bien mal, medio pensionista, pero Pero así lo será. entenderé, lo asumiré. Pero entiendo que no puede ser una norma de competencia el artículo 221.2, Claro. en mi humilde opinión. No, bueno, en tu sabia opinión. No puede ser. No puede bueno, ser. Ana, yo creo que nos hemos excedido Un montón. Bueno, sobremanera el siempre. tiempo. Ha sido un placer. Yo creo que da gusto escucharos a todas, a las cuatro. Da gusto que seáis tan permeables ante los problemas de las empresas y de los trabajadores, porque al final las empresas y los trabajadores muchas veces no saben lo que opina el juez. El juez parece que es como Dios, que todos sabemos que existe, los que creemos en Dios, pero nunca le hemos visto. Y yo creo que este debate y esas preguntas y respuestas que habéis dado, lo que arrojan es que tenéis unas inquietudes en resolver los problemas de las empresas y de los trabajadores, y que si el legislador fuera un poco inteligente, pues también consultaría a los profesionales que estáis ahí en la primera línea de batalla, que sois vosotros, los jueces, en temas, en los jueces de lo social, en temas laborales. Antes he tenido el honor de compartir mesa con ellas y me decían que, como anécdota, que tienen como 40 procedimientos, 40 vistas semanales, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente. Si empezamos a multiplicar,
pues nos podemos hacer idea de todos los problemas que llegan ante jurisdicción. No digamos, Ana, en la jurisdicción mercantil. No, yo tengo muchos menos vistas. Yo vistas tengo mucho menos. Yo ahora tengo camiones. Entonces, Dado informes periciales extraños, sí, en fin, es sí. otra Ya te perspectiva. tocará cuando todo este paréntesis pase. No, vamos a, ERES sí tenemos. Sí. ERES sí tenemos. Y alguna acción individual concreta también hemos tenido en el último año. Pero tampoco ha sido la época de más conflictividad laboral que yo he tenido. Laboral en concurso, ¿eh? Me va a perdonar. Yo no sé si hay alguna pregunta, tiene que ser muy importante porque estamos fuera de tiempo y yo creo que vamos a brindarles un merecido reconocimiento con un aplauso, ya no solo por su espectacular exposición, sino por el trabajo que día a día desarrollan en la utilidad pública de la justicia. Y nada, y con eso pues le ponemos fin a esta mesa, que ha sido un honor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.